La siguiente obra, que ya es de las casi de las últimas, se tituló El mundo onírico y etéreo de Elena. Y ahorita Ismael nos va a contar de qué Elena y cómo la conoció en el año del 97, cuando él vivía cerca, en la calle de Franceschi, cerca de la escuela Hugo Top, cómo fue, y la capacidad que tenía Elena de tener ciertas premoniciones y visiones. Y que nos cuente, en eso basa la historia. Así es que en ese año del 97 yo estaba desayunando en el pequeño departamento que yo tenía en la calle de Antonio Franceschi y yo dije, algo en mi mente me decía, ve al Parque de los Tecajetes, que en realidad está cerca de ese rumbo de la calle donde yo vivía. Y así lo hice, me fui esa mañana caminando al Parque de los Tecajetes, que es una barranca natural, pero con muchos árboles, y con los años fue convertido en un parque recreativo y tiene dos brotes de agua naturales, y uno de ellos está encauzado en unas, pues con materiales de construcción, como si fuera un arroyo que atraviesa el Parque de los Tecajetes. Y estaba yo ahí viendo, hay un puentecito en ese arroyo que está construido con cemento, viendo las carpas de Israel que hay allí, Sí, en unos peces gordos. son peces que se llaman carpas de tamaño grande. Unas son doradas y otras son blancas nada más. Y en eso llegaron a ese puentecito donde yo estaba viendo el arroyo y los peces, una mujer y una niña. Y empezamos la plática con motivo de las carpas de Israel. Entonces, allí se inició realmente una amistad. Empezamos a platicar con motivo de los peces, de las carpas, y después platicamos acerca del parque y de otras cosas. Y cuando ya salimos del Parque de los Tecajetes, la niña, sobrinita de ella, ya iba de mi mano. Y Rosa Elena, ya me había dicho su nombre, íbamos ya de regreso a la casa de ella que vivía ahí cerca, muy cerca del Parque de los Tecajetes. Y ya quedábamos como amigos. Así nació mi amistad con Rosa Elena. Entonces, al día siguiente o a los siguientes días, ya la acompañé a ella al kinder donde iba eh, su sobrinita, al jardín de niños, eh, y a esperarla a que saliera. Y así nació mi amistad con Rosa Elena, pero ella en esos días del 97 estaba apenas saliendo de una crisis emocional, digamos, porque había tenido una experiencia, se había casado con un hombre perverso y además alcohólico, que le había dado durante esos casi 2 años que duró ese matrimonio, pues muy mala vida,
porque era un alcohólico que hasta pues llegaba a los golpes, la dejaba encerrada en su casa y pues igual que proceden los enfermos alcohólicos, le dio muy malos tratos a Rosy, hasta que un día ella, que ha sido muy religiosa y que siempre ha tenido mucha fe en Dios, se armó de valor y después de que el hombre se había salido y la había dejado encerrada con llave en el departamento donde vivían, ella hizo una oración, habló con Dios y le dijo que por favor le diera fuerzas para hacer algo que ya y deshacerse de ese mal hombre que le daba tan mala vida y hasta la golpeaba. Entonces el hombre, cuando llegó, el hombre, como siempre, borracho, le dijo a ella: quiero de comer. Pero Rosalena ya había hecho un plan después de haber rezado a Dios y a la Virgen, y tenía en la mano una sartén vacía. Y entonces el hombre se acercó a ella y le dijo con voz enérgica: que quiero comer, ¿no has escuchado? Y la amenazó con golpearla, pero ella se anticipó y con la sartén que tenía en la mano le dio un golpe en la cabeza tan fuerte que lo tumbó al hombre. El hombre se asustó mucho y el golpe le ocasionó una herida en el cráneo, así que empezó a salirle un poco de sangre de la cabeza, que Rosy vio de un color muy bonito, esa sangre. El hombre, confuso, todavía la amenazó con que iba a tomar venganza, pero se salió de la casa, doliéndose del golpe y escurriendo un hilo de sangre de la cabeza, y se fue. Entonces el departamento donde vivía ella, bueno, había varios, pero la encargada de ese edificio era una señora que se acercó y escuchó todo el altercado y le dijo: doña Rosy, aproveche que ahorita el hombre se fue y cambie la cerradura de la puerta. Entonces no se lo dijeron dos veces, y ella aprovechó y fue a buscar a un cerrajero, y el cerrajero fue y cambió la chapa y le dio una nueva llave. Entonces, cuando el hombre regresó, ya no pudo abrir, y Rosy estaba viendo la televisión muy tranquila y allí en su recámara, y el hombre ya no pudo entrar a la casa, pues porque habían cambiado la cerradura. Entonces la encargada del edificio, y que era amiga que fue la que
se le dijo a Rosy que fuera a cambiar la chapa, le dijo al hombre, busca usted a doña Rosy. Pues fíjese que ya se fue y se llevó todas sus cosas. Entonces el hombre ya no tuvo más remedio que irse para siempre. Pero Rosy vivió todavía en esa habitación a un tiempo. Sin embargo, estaba muy deprimida, muy deprimida, por la mala vida que le había dado ese hombre durante casi más de 1 año y medio. Entonces, después de un tiempo de vivir en ese departamento, regresó a su casa familiar, que estaba pues En el centro de Jalapa, sí. sí, en el centro de Jalapa, y todavía vivía su mamá. Entonces, yo conocí a toda su familia. En esa casa, era muy grande, de 2 pisos. Vivía también su mamá, y Rosy se reintegró a la familia, pero sus sobrinos, hijos de sus hermanos Guillermo y Fernando, pues realmente ella los había criado. Eran niños todavía, pero así es que allí ella se reintegró, y con la familia con su mamá, a quien yo conocí todavía, doña Lucila se llamaba. Pero también ahí vivía su hermana Lucy, que era menor que Rosy. Bueno. Y es la que llevaba. Bueno, y esa fue esa referencia, la base de este libro, que todavía lo he encontrado en venta en el centro de Jalapa. Y ya su última obra es esta, nos referimos a Jalapa, a Jalapa de las Flores y la Niebla, que fue ya la última con otra edición, muy parecida. Y también tiene algunas historias interesantes. Me comentaba que aquí también viene la historia de las ánimas, en una historia corta que le llama El Chacuaco. Sí, efectivamente, el Chacuaco es una chimenea que todavía existe en lo que fue la finca de las ánimas. Era una finca cafetalera, y el dueño, la historia de esta finca es del señor a quien yo le cambié el nombre en esta historia, pero en realidad es don José, ¿cómo se llama? Fernández. Fernández. Sí, de los Fernández. Don Justo Fernández. Sí, sí. Don Justo Fernández. Sí, aquí le llama de otra manera. La familia Fernández. Y él fue el que creó la finca cafetalera. José Justo Ánimas le puso en la historia. Ánimas, que era una finca de café. Él en aquellos años compró como 1,500 hectáreas de tierras, y que eran casi todas de pastoreo, excepto una parte donde había un pequeño molino para hacer piloncillo, un molino de caña que no llega a ser un ingenio, nada más donde se muele la caña para hacer la melaza, la melaza, que es un producto de una miel, ¿verdad? Bueno, pero don Justo Fernández
a quien yo ahí llamo don Justo Ánimas, sembró en aquella propiedad, en una gran parte de su propiedad, muchos árboles de sombra, porque en aquellos años, cuando él compró la finca, aquellas tierras de 1500 hectáreas, el cafeto necesitaba sombra. Así es que él El arábica, sí. Sí, ese tipo de robusta y arábica necesitaba sombra. Así es que él primero sembró árboles, muchos árboles que ahora están, pues hay muchos en Jalapa, aunque algunos son adaptados. Y ya una vez que tuvo esa finca con muchos árboles, empezó los almácigos que tenía de matas de café, ya los pasó a la finca, y cuando ya los arbolitos o las matas de café empezaron a dar los primeros brotes, sí. Sí, los primeros semillas rojas y amarillas y verdes de las donde cerezas, está sí. el grano de café, que le llaman cerezas. Ya estaba en construcción aquella gran chimenea para hacer allí el primer beneficio de café de las ánimas. Pero en aquellos años tenían que contratar unas mujeres que se llamaban desmanchadoras para a mano separar el grano que cortaban de los cafetos. El café de calidad, el café de mancha. Sí, por eso se llamaban desmanchadoras. Eran mujeres que a mano, en unas especies ¿cómo se dice? Para cernir, cernidoras, ahí separaban a mano, desmanchaban, como ellos decían, el café. Los granos más oscuros de los más claros, y ya después pasaba al proceso que sigue del café. Sí, hacerlo pergamino y ya el famoso café de Jalapa, sí, que ya, todos conocemos. Pero entonces, pues todavía no había ese horno giratorio para cocer el grano de café. Y secado. Eso.